Bueno, nada más como introducción para decirle que nosotros, el equipo estaba interesado en lo que es el área de la ingeniería estructural y parte del proyecto era tomar una problemática de la sociedad que fuera enfocada hacia la ingeniería estructural y que la ingeniería estructural le pudiera dar una solución. Y nosotros pues, vimos la problemática de cómo afecta un desastre natural, en específico un sismo, a las edificaciones. ¿De acuerdo? Ok. Eh, Como ingeniero estructural, ¿cuáles son las principales problemáticas que se tienen con los sismos en las edificaciones? Bueno, pues básicamente, fíjate, primero que nada es difícil cuantificar la carga que van a estar ocasionando en el sistema. O sea, sabemos de alguna manera, a partir de los registros anteriores, pues la demanda sísmica que probablemente va a tener una construcción. Sin embargo, eso es aproximado, o sea, hay sismos más fuertes, hay sismos más bajitos. Entonces, lo único que tenemos pues es información previa que pues de alguna manera extrapolamos para entender qué tanto daño le va a hacer una estructura. Ok, entonces la primera problemática es esa, no sabemos bien cuánta fuerza va a tener que recibir nuestra construcción. Esa es la primera, no sabemos para cuánto hay que diseñar. La segunda, suponiendo que supiéramos para cuánto hay que diseñar, necesitaríamos nosotros hacer una estructura extremadamente robusta, lo cual genera problemas de economía, ¿sí? Entonces, nuestra filosofía actual de diseño en todo el mundo consiste en que vamos a hacer una construcción en la cual se va a admitir el daño estructural. O sea, el segundo problema es ese, vamos a admitir tantito daño. ¿Cómo se admite ese daño? Pues con muros de mampostería que estamos dispuestos a que se agrieten, con columnas con vigas de acero que tienen una sección un poquito más chiquita para que por allí se rompa el elemento, para que se disipe energía. Entonces es la segunda dificultad, que necesitamos aceptar algo de daño, ¿sí? Bueno, la tercera dificultad, pues que algunos elementos van a fallar, ¿verdad? De hecho, esos son los fusibles que se presentan en la estructura. Te digo, hay muchas conexiones en Estados Unidos en el código ISC 341, que es el código de previsiones sísmicas, y se dan algunas conexiones precalificadas para que por allí fallen los elementos. Para que se caigan esos elementos, se disipe energía y la estructura como global, la estructura global permanezca en pie. Entonces, muchachos, pues esos son problemas ahí que se presentan, que no sabemos muy bien estimar las cargas, que va a haber daño, que va a haber que reparar algunos elementos y pues lo que eso conlleva. Si se cae una viga no pasa mucho, ¿verdad? Pero si se cae una columna sí. Entonces necesitamos aceptar ahí un poquito de daño. Esa vendría siendo cómo afecta un sismo a la edificación. ¿Cómo la afecta? Pues agrietándola, disminuyéndole su rigidez, eh, haciéndola perder algunos miembros elementales. Eso es como afecta un sismo a una estructura. Si es una estructura de acero, pues te digo, pueden fallar algunas conexiones. Si es una estructura de concreto, pues puede que algunos elementos de acero fluyan y pues que empiece a haber ahí algunos también agrietamientos. Eso es lo que podría ocasionar, ¿verdad? En una construcción de mampostería, pues más que nada los muros se verían un poquito dañados y pues nada, o sea, se dañan y ya, cambias las piezas y no pasa mucho. O sea, estamos con muy buenas tecnologías sísmicas hoy en día, entonces no debería de caerse ningún edificio. Si se cae algún edificio es porque no respetó los reglamentos, pero en general todo debería de permanecer en pie. Sí, o sea, por ejemplo, pues durante nuestra investigación nos enfocamos obviamente en México y más que nada, pues por ejemplo, no pudimos sacar datos de Monterrey porque no es una zona sísmica. Y vimos que, por ejemplo, la Ciudad de México
tiene diferentes, no recuerdo bien la palabra, como lineamientos establecidos en la hora de construcción de la estructura de los edificios, ya que pues también hay muchos rascacielos en el Estado de México. Y después del sismo del 85, pues establecieron algunas reglas para las estructuras. Pero viendo también los números del sismo de 2007, pues sí se vio que muchas estructuras, a pesar de esos lineamientos puestos, cayeron. Y también entra la otra problemática de que muchas empresas no utilizan los materiales adecuados en la estructura. Entonces, como solución, vimos que hay diferentes edificios por ejemplo, en la Ciudad de México, como la Torre Latinoamericana, que tienen estos como amortiguadores en sus plantas bajas, en las que prácticamente la torre está sobre, digamos, aire, en la que esta puede hacer que tenga cierto movimiento con lo de los sismos y así no tenga tantas rupturas. Sí, básicamente pues hay muchos dispositivos de aislamiento sísmico, hay muchas tecnologías para evitar que se presenten estos problemas. La Torre Latinoamericana siempre ha sido reconocida porque ya han subsistido numerosos eventos sísmicos y pues la ingeniería la hizo una persona aquí de México, ¿verdad? Hay muchos mecanismos para disipar la energía, ¿verdad? Es un área completa de estudio. Hay aisladores de base, hay amortiguadores, hay sistemas de masas sintonizadas, hay una gran cantidad de tecnologías para resistir los problemas sísmicos. Entonces, sí, nada más que, bueno, pues está bien para un edificio grande, pero si tú piensas en una vivienda de interés social o en algo de eso, pues muy probablemente no es la solución más adecuada. En efecto, sí, a todos se le debería de colocar un sistema de aislamiento en función de su importancia. Ahí lo único que sería importante destacar es que los sismos, dependiendo de la región, le van a afectar a cierto tipo de estructuras. Por ejemplo, una excitación sísmica depende del terreno. Una excitación sísmica depende del sismo y a quién le va a hacer más daño. Le va a hacer más daño a las estructuras que tengan cierta rigidez y cierta masa. Entonces, si tú consideras, no, pues los edificios de 3 a 5 pisos son los que se vieron más dañados. Ah, bueno, pues eso es porque resuenan o se parecen mucho las propiedades dinámicas del sismo con las propiedades dinámicas de esos edificios. Y a lo mejor a los que miden más de 5 pisos, pues no les hizo daño, fíjate. Entonces, eh, hay que hacer una ingeniería especial de antisísmica para cada tipo de estructura. Yo te podría recomendar, no, pues que vamos a ponerle aisladores de base a todos. Sí, pero no todos pueden ser iguales. Necesitan tener sus características especiales para que se desempeñen de la manera más eficiente. Entonces, sí, sí, muchachos, hay muchas soluciones antisísmicas. Si no son factibles económicamente, yo les insisto, hagan una construcción de mampostería. Se van a dañar algunos muros, pero se pueden reparar. Eso es lo más común. Por eso la gran cantidad de vivienda ya es de este material de mampostería. Ni siquiera es de concreto reforzado, de acero estructural, de mampostería. Si ya son edificios altos, pues háganlos de acero, ¿verdad? Háganlos de acero porque es un material muy dúctil. Y pues se puede apoyar de algunas otras artilugios como esos que me han señalado, ¿verdad? Entonces sí, todo eso es funcional. Puede funcionar muy bien los sistemas de aislamiento, chicos. Sí, claro. Maestro, a mí me gustaría saber si hay alguna norma nacional, sea para reparar o reforzar
ya sean viviendas o algunas edificaciones. Sí, mira, pues primero que nada están las normas técnicas complementarias. Las normas técnicas complementarias es lo que hace alusión el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. Y ahí en el mismo capítulo de mampostería, pues se dan algunas técnicas de rehabilitación de las estructuras. También hay unas para evaluarlas. ¿Quién es el que interviene en esos lineamientos? Pues muchas veces el CENAPRED, el Centro Nacional de la Prevención de Desastres, pues los organismos de vivienda en nuestro país, el Infonavit, ¿verdad? Algunas veces ellos ahí participan, pero más que nada el reglamento de evaluación de las estructuras, pues viene siendo ahí como del CENAPRED. Y lo que rige todos los diseños, pues son las normas técnicas complementarias del Distrito Federal y en particular el código de mampostería. Ese dice mucho cómo reparar las cosas, el de concreto. Esos son los importantes. Normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de estructuras de mampostería. La última versión es del año 2017. Aquí en Nuevo León no tenemos nada. Aquí en Nuevo León estamos muy apenitas. El reglamento de construcciones de Monterrey es pésimo. Ese sí, ni para qué lo ven. Maestro, ¿usted cree que, bueno, ahorita hablamos sobre la Ciudad de México, sobre que esa sí es una zona sísmica y que ahí están pues preparados para eso? No podemos como que decir, ay, no, no va a pasar, no, estamos conscientes de que pues van a pasar sucesos y que las construcciones van a sufrir daños. Pero ¿usted cree que si aquí en Monterrey hubiera algún tipo de sismo, las construcciones de aquí aguantarían? Como usted dijo Las ahorita, en Monterrey aquí pues no tenemos como que leyes de construcción que digan, no, pues tienen que hacer esto porque va a pasar algún sismo, va a pasar algo. Pero pues como aquí estamos, como aquí sabemos, bueno, se han registrado hace poco pues algunos sismos muy leves, pero si llegara a pasar alguno como en la Ciudad de México, uno reciente, creo que fue en el 18, de 7 punto algo, ¿usted cree que aquí estuviéramos preparados, bueno, las construcciones estén preparadas para eso o ya? Definitivamente la que viene siendo el armado de todas las construcciones que hay aquí en Nuevo León es muy malo. No se respetan muchos requerimientos de construcción, especialmente en las construcciones de mampostería, ¿verdad? Muchas veces aquí en Nuevo León siempre quieren hacer ahorros. Por ejemplo, no se ponen las camas de mortero completas entre los bloques, no hay nunca refuerzo horizontal, que son algunas demandas importantes para cuando estamos en zona sísmica. Entonces, muy probablemente nos iría horrible en dado caso de que se presentara un evento sísmico aquí en Nuevo León, ¿sí? A veces pueden pasar las cosas, ¿verdad? No, no es que estemos exentos de que aquí nunca va a haber sismo, pues no te podría asegurar. En algunos lugares que aparentemente no son zona sísmica, pues a veces se presentan sismos, entonces pues no, nuestras construcciones no están preparadas sísmicamente, simple y sencillamente no están preparadas sísmicamente. Y algunos requerimientos muy fundamentales que se podrían respetar para cualquier edificación en general tampoco están garantizados, así que hay que trabajar mucho en la materia. Exigir lo mínimo, aunque sea, ¿verdad? Por ejemplo, que haya castillos en todos los extremos de los muros, que las ventanas estén confinadas. Vean ustedes un montón de construcciones hoy en día y las ventanas pues son unos agujerotes enormes y no tienen nada que las confine, o sea, no hay ningún elemento de concreto reforzado en la periferia de los agujeros. Y eso es muy básico, o sea, eso no está permitido allá en México. Y aquí, pues, como no ha habido ningún problema, pues la gente se relaja, cada vez construye un poco peor y cuando se llegara a presentar alguna carga lateral importante, pues ahí sí, entonces sí vamos a tener problemas. No es alarmar nada ni nada, pero simple y sencillamente nuestras edificaciones de aquí no están preparadas sísmicamente. Entonces, por último, podríamos decir que una solución muy general a, a estos desastres naturales sería más que nada la región y el cómo se plantea la edificación, qué tipo de edificación sea.
Sí, una solución muy fundamental es poner el armado mínimo, o sea, hacer bien las construcciones, respetar las normas más fundamentales, poner el armado donde debe de ser, en todos los lugares, no escatimar de que, ay, es que como aquí en Monterrey no hace falta esto. Colocar lo mínimo, ¿verdad? Colocar lo mínimo y así estaríamos muchísimo mejor preparados. La solución, pues te digo, aquí en Nuevo León generalmente no hay cargas sísmicas, así que está en cierta forma justificado el hecho de que no haya tanta inversión antisísmica, pero la solución, o sea, algunos edificios importantes como quiera se tienen que diseñar contra sismo. De hecho, está el manual de la Comisión Federal de Electricidad eh, y pues tiene su espectro de diseño para todo el país, incluyendo Nuevo León, y pues habría que respetar ese tipo de cosas. Eh, yo considero algunos hospitales y otras construcciones que sí son muy importantes, también tienen protección sísmica, ¿verdad? Algunos hospitales de la localidad que nos ha tocado ir a revisar sí tienen refuerzo horizontal, también algunas escuelas. Entonces, en general, algunos trabajos que se hacen para el país, para la federación, pues sí están bien hechos, pero en general la industria privada, la industria de la construcción aquí en la localidad no está atendiendo todos esos lineamientos. Entonces, ¿qué sería lo que yo recomendaría? Pues haz lo mínimo, ¿verdad? Lo mínimo. Pon castillos en toda intersección de muros, pon castillos en donde terminan los muros, pon los castillos cada 4 metros, las dalas cada 3, ponle el armado mínimo en los castillos, 4 varillitas. Ahorita hay algunas soluciones como el Armex que son de 3, bueno, pues eso no está permitido. Respetar lo mínimo, respetar lo mínimo. Si usted respeta lo mínimo, no tiene nada de qué preocuparse. Eso es lo que yo te diría, cumplir con el código mínimo. Mm, pues yo sé que fue imprevisto, profe, pero muchas gracias por la información y la entrevista para nuestra clase. Fue de ayuda. Con todo gusto, aquí estamos, muchachos, en el Departamento de Estructuras y Peritajes, en el Instituto de Ingeniería Civil y a la orden. Aquí estamos para servirles, muchachos. Muchas gracias, maestro, se lo agradecemos mucho. Pues ánimo, que estén muy bien. Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias, profe. para servirles, muchachos, cuídense mucho. Si ocupan algo ahí, pues me dicen. Gracias.